Lo que más necesitamos ahora es una cura, una vacuna, algo que impida que este virus se siga propagando. Pero también necesitamos un despertar espiritual, un renacimiento desde el corazón. En 2 de Crónicas 7:14 nos dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En este versículo vemos dos palabras importantes, que es el sí y el entonces. Son dos palabras que abren la puerta a la promesa que Dios tiene para nosotros en este texto. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra. Él no está en contra nuestra. Por el contrario, nosotros somos su razón de ser. Esta es una época difícil, donde ha habido pérdidas, dolor y muerte. Pero entre el si mi pueblo se humilla, ora, me busca, y el entonces voy a perdonar su pecado y sanar la tierra, va a venir la sanidad. Ese puede ser un momento de despertar espiritual como nunca lo hemos visto antes. El sí es una invitación para las personas que llevan su nombre. Estas personas, además de leer noticias y guardar la distancia social, necesitan hacer la diferencia, siendo humildes, orando y buscando a Dios. De esta manera, el entonces de la ecuación no va a ser solamente para las personas que llevan su nombre, sino para toda la humanidad. Como personas de Dios, tomemos el sí en serio y hagamos lo que Dios nos está invitando a hacer. Esta promesa fue hecha en el año 900 antes de Jesucristo, cuando Salomón terminó la construcción del templo de Dios. Ahí estaban todos los israelitas en su presencia, asombrados por quién era Dios. El ente a través del cual ellos veían a Dios, en ese entonces lo mostraba como un Dios santo, justo, glorioso, que estaba por encima de todos, al cual no se podía acceder. Ellos tenían su mirada en el futuro, esperando el día de la llegada del Mesías y en qué iba a ser Dios. El lente a través del cual vemos a Dios en este momento es el de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando miramos hacia el templo de Salomón, en el tiempo de la promesa, vemos en la mitad de todo la cruz, a Jesucristo dando su vida por los pecados del mundo, para que pudiéramos ser perdonados y formar parte de la familia de Dios. Él fue condenado por Dios para que nosotros, a través de la fe en Jesucristo, pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Esto fue a lo que Dios estuvo dispuesto para alcanzarnos a nosotros. Todo lo que vemos a través de nuestro lente ahora es la misericordia de Dios. Esto nos lleva a darnos cuenta que Dios es amante y bueno. Sabiendo esto, no cabe cuestionarnos el amor y la bondad de Dios. La pregunta sería: sabemos que eres amante y bueno, entonces, ¿por qué estamos en esta pandemia? Estamos viviendo esta penosa situación porque escogimos no seguir los planes de Dios. El fruto de esto es que vivimos en un planeta dañado, que aguarda con ansiedad ser liberado de la destrucción y compartir la libertad de los hijos de Dios. Mientras eso sucede, estamos en una etapa maravillosa llamada misericordia. Estamos en una pandemia porque en algún lugar de China un murciélago deja un rastro de coronavirus en sus excrementos. Un pangolín toma contacto con los excrementos y con el virus. Eventualmente, uno de estos entra en contacto con los humanos y una persona queda infectada. Esto contesta la pregunta: ¿por qué estamos en esta pandemia? Dios no tomó ninguna de estas decisiones, nosotros las tomamos. Todo esto sucede porque lo que decidimos no está acorde con la voluntad de Dios. Pero tenemos a nuestro favor
que podemos acudir a un Dios que es bueno y amante, que toma las peores circunstancias y las usa para darnos algo mejor. También nos preguntamos, ¿está juzgando Dios al mundo a través de esta pandemia? En Romanos 2:4 nos dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? La bondad de Dios es la que nos va a llevar al arrepentimiento. No es con un mazo. Es a través de la manera como se acerca a nosotros, como nos sirve, como se dio a sí mismo, de su paciencia. Él sigue acercándose a nosotros a través de nuestra terquedad, de nuestra locura, de nuestra rebelión. En el versículo anterior a este, o sea en Romanos 2:3, nos dice: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Nos muestra este versículo que todos tendremos que pararnos delante de un Dios santo y justo, y desearemos en ese momento estar cubiertos de su misericordia, de su gracia, porque o si no estaríamos perdidos. Sabiendo que es eminente que enfrentaremos un juicio, cambiemos entonces la pregunta: ¿está Dios tratando de hablarle al mundo? Nada pasa en el mundo que no pase a través del filtro de los planes soberanos de Dios. Su plan superior es darnos lo mejor de lo mejor, que es Él mismo. Vivimos en un planeta dañado, principalmente por causa nuestra, pero en medio de todo esto, Dios está en control. Un ejemplo de esto es la crucifixión de Jesús, plan elaborado por la maldad del hombre, pero Dios trabajó a través de esto para que se cumpliera su plan soberano, que redundaría en nuestro bien. Si nosotros tomamos malas decisiones, van a haber consecuencias y parte de esas consecuencias es ser juzgados. Pero la historia de hoy no se trata de Dios juzgando al mundo, se trata de Dios ofreciéndole al mundo misericordia. En Juan 3:17 nos dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay duda de que esta es una llamada de atención. Es una alarma que está sonando para decirnos que es una época donde la misericordia y la gracia están disponibles. Cualquiera de nosotros puede volverse a Dios y encontrar perdón para sus pecados y sanidad para su vida, para su familia, para su matrimonio, para su ciudad, su nación. Este es el tiempo en el cual todos podemos encontrar esperanza en Dios. Dios nos llama, pero muchas veces no respondemos. En esta situación global, Dios nos está llamando, pero por nuestro bien necesitamos contestar. Dios, en medio de esta difícil situación, nos está ofreciendo su corazón, nos está diciendo que lo necesitamos. Quiere despertarnos a la realidad de su presencia en nuestras vidas, a su amor. Quiere darnos lo mejor, que es Él mismo. De lo que habla Segunda de Crónicas 7:14 es de un ciclo que vivía el pueblo de Israel constantemente. Cuando Dios los bendecía, ellos se olvidaban de Él. Esto les traía consecuencias. Y al sufrir las consecuencias, nuevamente se volvían a Dios y Dios los bendecía. Ellos se olvidaban de Dios, desobedecían, vivían las consecuencias, clamaban a Dios, se arrepentían, Dios los bendecía, obedecían, y así transcurrió la vida del pueblo israelita. Dios nos dice que cuando estemos en situaciones como estas, para que no permanezcamos en el mismo ciclo de los israelitas, tenemos que entender que lo que necesitamos es una renovación espiritual, un despertar, un mirar hacia arriba, un llamar al cielo, humillarnos, apartarnos de los malos caminos, buscar su rostro, y de esta manera Él tendrá misericordia de nosotros. Dios está más cerca de lo que piensas. Él, si mi pueblo se humilla, ora y me busca, y Él entonces voy a perdonar su pecado y sanar la tierra, es más una posibilidad que cualquier cosa que hayamos imaginado.
Dios está esperando que todo el mundo haga lo que nos ha pedido que hagamos, que nos paremos en el sí hoy y que caminemos hacia la misericordia que nos ofrece para que podamos vivir el entonces.